Hola, mi nombre es Leonora Jiménez y voy a hablar sobre el origen de los medios impresos y los medios de comunicación masivos. Los medios impresos de comunicación son muy antiguos. Los antiguos pueblos dejaban constancia de su vida y sus costumbres a través de papiros, códices y pinturas, etc. Con la invención del alfabeto, leer y escribir se volvió mucho más fácil y la comunicación impresa llegó a muchas más personas. Ya desde tiempos remotos el hombre tenía el problema de vencer las distancias y creó sus propios medios de comunicación para lograrlo. Sus orígenes se remontan a la escritura pictográfica en la que se usan dibujos para representar objetos. Se cree que se asocia con los egipcios, pero no es exclusivamente el alfabeto de este pueblo. El telégrafo permitió a los editores de periódicos tener las noticias más recientes. Y los satélites de comunicación modernos reciben señales en la Tierra, las amplifican y las retransmiten, suministrando información por redes de televisión, radio, teléfono y por redes digitales por todo el mundo. Pero antes de entender el carácter y función de los medios masivos de comunicación en nuestra historia, en nuestra sociedad, necesitamos conocer su historia. La primera etapa de la comunicación fue probablemente la era de los signos y las señales, que se desarrolló en los inicios de la prehistoria, antes del lenguaje. Los antropólogos opinan que que el hombre prehistórico entra en la era del habla y del lenguaje alrededor de 40.000 años atrás, y 5.000 años se produjo la transformación hacia la escritura. Llegar a la escritura significaba pasar antes por las representaciones pictográficas, que se representaban ideas, hasta llegar a la utilización de letras que significaban sonidos específicos. Otro avance en la comunicación se produjo en el siglo XV con la invención de la imprenta tipo móvil, que reemplazó los manuscritos. La idea fue del orfebre llamado Johann Gutenberg, que a través de muchas pruebas inventó un sistema único para hacer el carácter de imprenta. Luego nacen los libros, ampliando las posibilidades de comunicación. Ya en el siglo XVI, las imprentas producían miles de libros en diferentes idiomas. En el siglo XVII, la publicación de periódicos en varios países ya era muy común en Europa Occidental, extendiéndose a las colonias americanas. En el siglo XIX se habrían aportado los primeros medios de comunicación instantáneos. En el telégrafo por cable por Samuel Morse en 1844, el telégrafo sin hilo por Guillermo Marconi en 1895, y en 1876 el ingeniero Alexander Graham Bell patentó el teléfono. En 1887 el físico alemán Heinrich Rudolf produce ondas eléctricas al saltar una chispa de alto voltaje entre dos electrodos. Luego produjo un circuito oscilante que emitía ondas, capaces de trasladarse por el espacio y ser recibidas por un cable eléctrico a modo de antena, produciendo una corriente eléctrica y dando nacimiento a la radio. En 1895 fue inventado el cine en Francia por Conicet Auguste Lumière. Las primeras versiones del cine se sumaron en la década de 1920 y 1930 se sumó la del cine sonoro, y los filmes a color se popularizaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se generaliza la TV se puso en duda su supervivencia. En 1929, John Baird, basándose en experimentos anteriores, consiguió la primera transmisión televisiva, con muy poca definición, hasta que con diversas modificaciones técnicas la fueron perfeccionando y poco después logran la primera emisión pública. Este medio fue paulatinamente incorporándose a los hogares. En su periodo inicial era símbolo de estatus que la familia tuviera un televisor. Se generaliza a partir de la Segunda Guerra Mundial con la apertura de la llamada era espacial. En 1959, cuando se puso en órbita el satélite
artificial, se abrió un nuevo panorama y se contó con los primeros satélites de comunicación. El 20 de julio de 1969, la primera tripulación humana llega a la Luna. El suceso o evento se transmitió simultáneamente en todo el planeta. El Internet nace en 1960 y en 1990 se vuelve de carácter público. El descubrimiento de los electrones, de las ondas electromagnéticas, de los circuitos eléctricos y electrónicos sirven para que a finales del siglo XIX y el siglo XX se construyan y desarrollen los instrumentos preferentemente audiovisuales, destacándose en los medios de comunicación masivos las siguientes características. En los medios audiovisuales, en la televisión, por su inmediatez, cubriendo noticias, acontecimientos, sus recursos, imágenes, sonidos, presentadores, set de grabación, y por la posibilidad de ver los hechos de los protagonistas en tiempo real y a kilómetros de distancia. El cine es una poderosa plataforma, sin embargo, por sus dimensiones de producción y por los intereses de los productores, se vuelve más que todo un entretenimiento cultural por sus características dedicadas a la creación de las historias ficcionales y documentales de alto impacto que van más a lo emocional o histórico. Medios radiofónicos. La radio es un medio mucho más fácil, su producción es más sencilla, y además de que los periodistas radiales solo necesitan estar en el lugar de los hechos. Podemos decir que también que los medios impresos o revistas, periódicos, folletos, magazine, entre otros, las publicaciones impresas en papel que tengan con el objetivo de informar. El internet más que todo es la facilidad que tiene para llegar a las personas, y ya que tiene amplia variedad de información y en muy corto periodo de tiempo. La eficiencia de la imprenta fue contundente y no tuvo rival hasta el conocimiento o el desarrollo de otros medios masivos de comunicación que compitieron en información. El siglo XX fue la era electrónica, la era atómica y la era de la comunicación. Hoy en día la comunicación se usa más que todo de forma persuasiva y que nos permite mantenernos en contacto con los sucesos políticos, económicos y sociales de hoy en día, a una escala nacional e internacional. Muchas gracias.